Hola a todos, esta es la segunda parte del video tutorial de regresiones múltiples. Aquí nos vamos a enfocar entonces en ver el paso a paso de cómo podemos realizar este análisis en el SPSS. Como les había mencionado en el video anterior, entonces vamos a ver tanto la prueba de hipótesis de la investigación como la prueba de los supuestos que habíamos mencionado también en el video. Para desarrollar esta segunda parte, entonces vamos a tomar la misma base de datos con la que habíamos trabajado las regresiones simples, que es la base de datos sobre ventas, em, en la cual, pues, si recuerdan, lo que habíamos hecho era, pues, probar un modelo con una sola variable independiente. Según el curso habíamos utilizado la publicidad o en otros habíamos utilizado el tiempo al aire, para probar si con alguna de esas dos variables se podía predecir el resultado que se obtendría en las ventas. En este caso, como entonces ya estamos en el marco de las regresiones múltiples, lo que vamos a hacer entonces es utilizar todas las variables que tenemos aquí a nuestra disposición para predecir esas ventas de discos. Lo primero entonces que deberíamos realizar y tener claro es pues cuál es la hipótesis de investigación con la que vamos a trabajar. En este caso nuestra hipótesis sería que la publicidad, el tiempo al aire y el atractivo físico predicen la cantidad de ventas de discos en este grupo o en esa población en la que se está trabajando. Em, la hipótesis nula entonces sería pues lo contrario, y es que la publicidad, el tiempo al aire y el atractivo no predicen esa cantidad de ventas de discos. Ya como les había mencionado cuando vimos el tema de regresiones simples, la ruta por la que nosotros vamos a hacer el análisis es la misma. Entonces vamos a ir a regresiones y vamos a pedir que nos hagan regresiones lineales. En su momento también les había mencionado pues que había varias opciones que no habíamos utilizado hasta ahora, pero ahora como estamos en las regresiones múltiples, ahora sí las vamos a utilizar. Entonces, cuando nosotros entramos aquí a este recuadro, tenemos varias opciones que no habíamos mencionado la vez cuando trabajamos las regresiones simples. Un elemento que no cambia pues es el lugar en donde vamos a ubicar la variable dependiente. En este caso, pues para nuestro ejemplo, la variable dependiente es la venta de discos. Ya entonces ahora sí vamos a empezar a introducir más cosas. Cuando se trata de regresiones múltiples, nosotros podemos utilizar varias metodologías para probar el modelo que queremos probar. Nosotros podemos introducir todas las variables al mismo tiempo y en ese sentido entonces solamente tendríamos un modelo que comprobaríamos en el cual habría tres variables independientes, o nosotros también podemos utilizar una metodología que se le llama regresión jerárquica, en la cual nosotros vamos tomando variable por variable eh, pues todas las variables independientes con las que vamos a trabajar y vamos introduciéndolas paso a paso. Entonces primero probaríamos un modelo con una sola variable, luego probaríamos otro modelo con dos variables y luego probaríamos un tercer modelo con las tres variables que se tuvieron. Esta segunda metodología es más recomendable, dado que nos permite identificar una mayor cantidad de información sobre las variables independientes con las que estamos trabajando. Y en alguna medida también nos permite identificar si de pronto alguna de esas variables independientes con las que estamos trabajando de pronto no le aporta al modelo, y pues eso también nos implicaría o nos permitiría saber que pues el mejor modelo para trabajar o para predecir esa variable dependiente de pronto pudiera omitir alguna de las variables con las que estamos trabajando. Entonces a esa segunda metodología, como les decía, se le denomina regresión jerárquica. Regresión jerárquica porque la metodología en la cual nosotros vamos introduciendo las variables es de acuerdo con lo que nosotros conocemos acerca de cuál puede ser la variable independiente más importante para predecir la variable dependiente. Para hacer eso, entonces nosotros
utilizamos este recuadro que tenemos acá. Habíamos mencionado en algunos de los cursos que podríamos suponer que la variable más importante era el presupuesto. Entonces, esa será la primera variable que nosotros introduzcamos en nuestro modelo. Entonces aquí dice presupuesto de publicidad y entonces así como lo tenemos hasta ahora es básicamente lo que se había hecho cuando teníamos la regresión simple, que era tener una variable dependiente y una variable independiente. Pero entonces nosotros queremos introducir las demás. Aquí entonces en esta parte de arriba vemos que dice bloque 1 de 1. Entonces nosotros si queremos hacer una regresión jerárquica lo que tenemos es que añadir bloques al análisis de regresión. Entonces aquí lo que vamos a hacer es decirle siguiente y aquí entonces va a desaparecer la variable que habíamos incluido, aquí nos va a aparecer bloque 2 de 2 y aquí entonces vamos a introducir la segunda variable que nos interesa probar o la segunda variable que consideremos que sea la más importante para predecir esa variable de la venta de discos. En este caso entonces vamos a poner el número de veces en radio. Y como tenemos una tercera variable, entonces vamos a añadir un bloque adicional en el que se incluya el atractivo de la banda. Nosotros podemos jugar un poco con esta parte de los bloques. Entonces, por ejemplo, si yo sé que eh, de las 4 o 5 variables que esté trabajando en una investigación determinada para predecir una variable dependiente, de esas 4 hay una que es muy importante y las demás pues quiero saber si son importantes o no tanto, yo puedo hacer una regresión jerárquica de 2 bloques. La primera introduzco la variable sola, la que considero más importante, y en el segundo bloque pongo todas las demás. Eso también lo puedo hacer y es absolutamente válido. Aquí digamos que nosotros nos vamos a apoyar un poco es en la teoría. Si nosotros sabemos teóricamente que hay una variable que es más importante que otras, puedo hacer eso que dije. O si nosotros no tenemos mucha información teórica acerca de cuál puede ser la variable más importante, pues entonces hacemos tantos bloques como variables tengamos. Y así voy identificando la importancia de cada una de ellas. En este caso entonces lo hice de esa forma. Incluí 3 bloques para la regresión jerárquica, en cada bloque incluyendo una de las variables independientes. Luego entonces aquí tenemos una serie de opciones que nosotros deberíamos tener en cuenta también para realizar el análisis de regresiones jerárquicas. Primero en los estadísticos tenemos algunos puntos que son bien importantes con relación a la prueba de supuestos. Lo primero es este análisis que nos muestran acá y es el diagnóstico de colinealidad. Con esta selección entonces vamos a probar uno de los supuestos que necesitamos probar y es saber si hay o no hay multicolinealidad en los datos. Y el otro aspecto que es bien importante es la prueba de Durbin-Watson. Esta prueba de Durbin-Watson nos sirve como una prueba del segundo supuesto que les mencionaba, que es el de la independencia de errores. Adicionalmente también tenemos esta opción que se llama diagnóstico por caso y es una opción bastante importante o bueno que nos puede ser de utilidad cuando realizamos un análisis de regresión. ¿Cuál es la lógica de esta parte del diagnóstico por caso? En algunas situaciones nosotros vamos a encontrar que tenemos una distribución de puntos de asociación entre dos variables que más o menos configuran una línea, pero de pronto en esa distribución de puntos hay 2 o 3 casos que están muy alejados de la distribución normal o digamos de la distribución que es común en todos los demás datos. Cuando se dan esas situaciones, lo que nosotros encontramos es que esos 2 o 3 puntos que están muy alejados del resto de la distribución nos van a cambiar el modelo de regresión, porque recuerdan que nosotros lo que vamos a tratar es de encontrar esa línea a través de los mínimos cuadrados y esos puntos distantes nos pueden modificar esa línea que nosotros hemos trazado. Entonces, en esos casos,
es de utilidad cuando nosotros probamos modelos teóricos que nosotros podamos identificar si hay de esos casos atípicos en nuestra distribución. Ahí el análisis ya no sería un análisis de significancia, sino más bien un análisis cualitativo, y es identificando esos puntos o esos valores que son atípicos, ir a la base de datos y ver, pues, si podemos explicar por qué es que son atípicos y si es posible que nosotros pudiéramos retirar esos casos atípicos de nuestro modelo para entonces tener una predicción mucho mejor de los datos de la variable dependiente. Eso entonces digamos que es una herramienta que nos puede ser bien de utilidad cuando estamos haciendo este tipo de análisis. Aquí entonces ya seleccionando esas tres opciones le damos continuar. Y luego entonces aquí en la parte de opciones, bueno, aquí tenemos la probabilidad de F, no, esta sí la dejamos tal como está. Es en los estadísticos donde teníamos que introducir la parte de los supuestos. Ya entonces tenemos el modelo, es un modelo de regresión múltiple jerárquica con tres bloques, en el cual vamos a probar la predicción para la venta de discos. Aquí le damos a aceptar y este es el resultado que vamos a obtener. Entonces, cuando habíamos hecho la regresión simple, yo les había comentado que esta primera tabla básicamente lo que nos dice es qué es lo que estamos haciendo o cuáles son los modelos que estamos probando. Entonces aquí eso es lo que estamos observando. En el primer modelo estamos utilizando el presupuesto de publicidad. En el segundo modelo estamos incluyendo adicionalmente el número de veces en radio por semana. Y probamos un tercer modelo en el que ahora sí tenemos todas las tres variables. La variable independiente es la venta de discos. Y pues aquí nos hace una aclaración y es que pues las variables son introducidas. Esta, como les decía, es una tabla que nos sirve para saber si el análisis que hemos hecho lo hemos hecho correctamente o de acuerdo con lo que teníamos pensado. Ahora, aquí tenemos la tabla de resumen del modelo. Ya cuando habíamos hablado de regresiones simples, yo les había comentado que aquí es donde vamos a identificar el R cuadrado, es decir, la varianza que nosotros podemos explicar a partir del modelo de la variable dependiente. Como tenemos tres modelos, pues aquí nos están mostrando tres R's cuadrados. Entonces, el primer modelo, que es donde introducimos solamente la publicidad para la publicidad para esos discos, el presupuesto de publicidad, tenemos que hay un R cuadrado de 0.335, o sea que con solo esa variable estamos explicando el 33.5% de la varianza. Sin embargo, entonces cuando introducimos una segunda variable, que es la del número de veces en radio por semana, ese 33.5 de varianza explicada se vuelve un 62.9% de varianza explicada, lo cual es bastante bueno también porque estamos casi duplicando la varianza explicada por el modelo. Y ya cuando introducimos una tercera variable, pues entonces ya no va a ser un 62.9 sino un 66.5. Algo que es importante mencionar es que en la medida en que nosotros vamos introduciendo más variables, esos porcentajes se van haciendo cada vez más pequeños porque pues cada vez queda menos varianza por explicar y como lo veíamos cuando hacíamos los temas de correlaciones parciales, eh, en muchas ocasiones la varianza compartida entre dos variables también es varianza compartida con una tercera o con una cuarta o con una quinta variable. Entonces pues eso es más o menos lo que uno va a observar en esta tabla. Para efectos de la hipótesis que estamos probando, pues nosotros nos ubicaríamos en el modelo número 3, que es cuando estamos incluyendo las tres variables independientes. Y lo que estamos observando, pues es que con ese modelo con tres variables independientes estamos explicando el 66.5% de la varianza. Ese entonces ya es un primer insumo para los resultados que estamos tratando de obtener de nuestra hipótesis de investigación. Pero aquí también tenemos un resultado
que nos sirve para la prueba de supuestos y es el resultado de Durbin-Watson. El resultado de Durbin-Watson, si se fijan, es solamente un puntaje. Aquí no nos dan una significancia. Entonces nosotros tenemos que tener unos criterios de identificación de cuándo ese valor de Durbin-Watson es bueno o cuándo no es tan bueno. ¿Cuál es la lógica de la interpretación de este valor? Nosotros lo que esperaríamos es que esa puntuación de Durbin-Watson esté lo más cercana posible a 2. En este caso tenemos una puntuación de 1.950, lo cual es bastante bueno. El rango que nosotros vamos a tener en cuenta para decir si aceptamos o rechazamos el supuesto de independencia de errores es más o menos un punto. Entonces, si nosotros tenemos valores de Durbin-Watson entre 1 y 3, eso nos indicaría que sí se cumple el supuesto de independencia de errores. Cuando yo tengo valores que están o por debajo de 1 o por encima de 3, entonces ahí yo ya sabría que hay un problema con la independencia de los errores. Ahora entonces lo que vamos a hacer es reportar la información que tenemos en esta primera tabla. Entonces, primero pues vamos a hablar de los supuestos. ¿Cómo lo vamos a mencionar? Pues igual que como hemos hecho los reportes para la mayoría de los análisis. Eh, el análisis o el puntaje de la prueba de Durbin-Watson indica que hay independencia de errores. Y pues entonces vamos a poner el valor que es 1,950. Este sería nuestro reporte. Sin embargo, para efectos didácticos de lo que estamos haciendo en este tutorial, entonces aquí abajo les voy a poner el criterio de aceptación o de rechazo. Entonces, si el valor está entre 1 y 3, aceptamos el supuesto. Ya creo que con esto entonces ahí lo tienen un poco más claro de cómo es que vamos a interpretar ese valor. Pongámoslo en otro color incluso. Si el valor está entre 1 y 3, aceptamos el supuesto de independencia de errores. Aquí entonces tenemos la prueba del primer supuesto para la regresión múltiple. Ahora, entonces vamos a hacer el reporte relacionado pues, con la prueba de hipótesis. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Para el modelo probado, el modelo de regresión con, con las tres variables independientes, para el modelo de regresión probado en las tres variables independientes se explica el 66.5% de la varianza de la variable dependiente. Y entre paréntesis entonces ponemos el r cuadrado. R cuadrado .665. Y este entonces será también un insumo para la hipótesis que estamos tratando de probar. En algunos casos a nosotros nos interesará también saber qué tanto va avanzando esa varianza explicada por los modelos que estamos probando. Si ese es el caso, pues entonces pondríamos en nuestro reporte esos avances. Entonces diríamos, en el modelo con una sola variable que es tal, se explica el 33.5. Cuando incluimos la segunda variable, esa varianza explicada aumenta al 62.9.
y con las tres variables aumenta el 66.5. Eso también es absolutamente válido, pero pues dependerá de cuál es el interés o el propósito de la investigación misma. Aquí tenemos entonces la primera parte o la primera tabla que nosotros interpretaríamos de estos resultados. Luego vienen los valores de ANOVA. Y los valores de ANOVA entonces también están divididos en los tres modelos que estamos probando. El primer modelo con una sola variable, el segundo con dos y el tercero con las tres. Si nosotros nos enfocáramos solo en la hipótesis que estamos trabajando, que es saber si esas tres variables al tiempo están prediciendo la variable dependiente, pues nuevamente nos vamos a enfocar solamente en esta fila de abajo. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Pues que hay una significancia por debajo de 0.05. Y la interpretación en términos de hipótesis es la misma que teníamos cuando abordábamos las regresiones simples. Es decir, esta significancia por debajo de 0.05 lo que nos indica es que el modelo que estamos probando mejora significativamente la predicción de la variable dependiente. Y eso es justamente lo que vamos a reportar. Entonces, el ANOVA del modelo de regresión, como en este caso lo estamos haciendo jerárquico, pues entonces vale la pena mencionar cuál es el modelo del que estamos hablando. El modelo de regresión con tres variables indica que este mejora significativamente la predicción de la variable dependiente. Luego entonces ponemos los valores que nos interesan. F igual a 129.498 y significancia menor a 0.001, incluso por lo que pues tenemos valores bien bajitos. Con este resultado entonces ya sabemos que efectivamente pues hubo un cambio importante en la variable que nosotros estábamos trabajando. Y ahí entonces tenemos ya respondida nuestra hipótesis. Sabemos que cuando incluimos las tres variables, pues estamos teniendo un buen modelo de predicción de la variable dependiente. Hay un elemento, ahora lo vamos a ver más adelante, que también podemos utilizar en el caso de que nosotros querramos, digamos, desglosar mucho más el aporte de las variables con las que hemos estado trabajando. Pero ahora vamos a ir sobre eso. Aquí entonces ya tenemos los dos resultados que nos dan cuenta de si aceptamos o no aceptamos la hipótesis que habíamos propuesto. Sabemos que el modelo con las tres variables está explicando el 66.5% de la varianza de la variable dependiente y esas tres variables son un buen modelo de predicción de nuestra variable dependiente. Ahora tenemos entonces la tabla de coeficientes. En la tabla de coeficientes, como les mencionaba, cuando hablábamos de regresiones simples, pues entonces lo que nosotros vamos a obtener son los valores para utilizar en la ecuación de regresión. Aquí tenemos nuevamente tres modelos. Tenemos un modelo con una sola variable independiente, otro modelo con dos variables independientes y el modelo final en el que están las tres variables independientes. Como les había mencionado, lo que nosotros encontramos como constante en los tres modelos sería el valor de B0 en nuestra ecuación. Si recuerdan, la ecuación
era, vamos a ponerla acá, la ecuación era y es igual a b0 más b1 por x más el error. Esa era la de la regresión simple. Si lo revisaron en la lectura, la ecuación de la regresión múltiple es básicamente la misma. Y es igual a b0, el origen sigue siendo el mismo, o sigue siendo uno solo, pero entonces lo que vamos a hacer es añadir tantas variables independientes como tengamos. b1 por x más bueno, por x1 más b2 por x2 más b3 por x3. En este caso, porque estamos utilizando tres variables independientes. Si tuviéramos más variables, pues incluiríamos tantos elementos como necesitáramos, más el error. Entonces, aquí lo que estamos obteniendo pues son los valores para responder nuestra ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La constante será b0, el presupuesto de publicidad será b1, el número de veces en radio será b2 y el atractivo de la banda será b3. Y así es como vamos a responder a nuestra ecuación. Supongamos que entonces yo, además pues de la hipótesis, también quería saber un valor exacto en la variable dependiente. Supongamos que yo quiero saber cuál es el valor o cuál es el total de ventas de discos cuando el presupuesto en publicidad es de $200.000, cuando se ha pasado la canción en emisoras 20 veces y cuando el atractivo de la banda es 7. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a reemplazar todos esos valores. B0 ya sabemos que es menos 26,613. Y le vamos a sumar los otros valores. Más B1 es 0.085 por, habíamos dicho de publicidad 200.000. 200 más el segundo valor que es B2, 3.367 por el segundo valor, ya habíamos dicho, número de veces en radio, 20 veces, más el tercer valor, B3, que es 11,086 por el tercer valor que habíamos mencionado, que era 7, más el error. Si nosotros resolvemos esta ecuación, entonces ahí obtendríamos el valor de y. Ese sería entonces, digamos, el otro elemento que nosotros vamos a tener aquí en cuenta para, para los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Y pues, pues también pues, la utilidad que podemos tener de la regresión múltiple. Cuando nosotros queremos es saber el valor exacto que deberíamos esperar en la variable dependiente de acuerdo con unos valores que estamos obteniendo de las variables independientes. Como tenemos tres modelos, nosotros podríamos hacer predicciones en función de esas tres variables. Supongamos que yo no quiero utilizar las tres variables, sino solo quiero utilizar dos. Entonces pues utilizaré el modelo con las dos variables. O si solo quiero trabajar o quiero hacer una predicción solamente con el presupuesto, pues aquí la tenemos esos valores. ¿Cuál es pues el inconveniente? Pues ya como vimos más arriba, con las tres variables pues estamos explicando mucha más varianza
de la variable dependiente, y eso pues mejora la predicción considerablemente. Aquí entonces tenemos esto. Hay un elemento que no habíamos mencionado cuando trabajamos las regresiones simples, pero que es bien importante que lo tengamos en cuenta, y es el valor que tenemos acá de t y de la significancia. Básicamente estas puntuaciones t y esa significancia hacen referencia a qué tanto podemos generalizar esta información que nosotros estamos encontrando acá. Y también nos da cuenta de qué tanto le está aportando ese valor al modelo de predicción. Es decir, si ese valor es significativamente diferente de cero, porque pues cuando nosotros tenemos un valor de cero, eso lo que implica es que esa variable no le está aportando nada al modelo. Esta puntuación de t y esa significancia lo que nos están indicando es eso. ¿Qué tan diferente de cero es ese valor? O en otras palabras, ¿qué tan importante o qué tanto debería yo tener en cuenta ese valor para mi ecuación de la regresión? Entonces, estas puntuaciones T pues, son bien importantes en función de, digamos, de la generalización de la información que nosotros estamos obteniendo en términos de predicción. ¿Cómo lo interpretaría? Pues entonces básicamente de la misma forma como hemos hecho. Entonces, aquí el reporte sería para los coeficientes del modelo de regresión, las puntuaciones T indican que las variables tenidas en cuenta aportan significativamente al modelo de predicción. O también otra manera en la que podemos hacer la interpretación es lo que indica que los valores obtenidos se pueden generalizar a la población. Esas son, digamos, como las dos posibles interpretaciones que tienen esas puntuaciones de t. Aquí entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues entonces vamos a poner los valores. T igual a 12,261, 12,123, 4,548 y significancias p menor a 0.01. Y ahí tenemos entonces otro elemento que también es útil para la interpretación de los resultados que acabamos de obtener. Aquí me pasé de la interpretación. Aquí la tenemos. Entonces, para los coeficientes del modelo de regresión, las puntuaciones t indican que las variables tenidas en cuenta aportan significativamente al modelo de predicción. Aquí me llevé una D. O los valores, o que lo que indica es que los valores obtenidos se pueden generalizar a la población. Aquí tenemos las puntuaciones y la significancia. Con esto entonces ya tenemos otro elemento más para corroborar que efectivamente el modelo que tenemos es un buen modelo. Y este pues en lo que nos está indicando es que digamos que no hay una variable que sobre en el modelo que estamos tratando de probar, sino que todas las variables en verdad le están aportando a la predicción de la variable dependiente. Por último, en esta tabla tenemos otro aspecto que también es importante, y es los estadísticos de colinealidad, que tienen que ver con el segundo supuesto que nosotros íbamos a tratar de probar.
estos estadísticos de colinealidad nuevamente nos encontramos con una situación en la que no tenemos una puntuación de significancia. Entonces la interpretación la tenemos que hacer en función del valor que estamos obteniendo. ¿Cómo es la interpretación? La interpretación pues no es tan complicada de recordar. Nosotros vamos a buscar que los valores estén cercanos a uno. Aquí los rangos son diferentes. Bueno, esto estadístico de colinealidad, aquí obtenemos un valor f y b. Ese valor f y b es una abreviatura de un factor de varianza inflada. Y pues ese factor de varianza inflada lo que nos está indicando es que pues no hay, pues hay o no hay multicolinealidad entre las variables. Como les mencionaba, entonces nosotros vamos a buscar que los valores estén cercanos a uno. Eh, pero los rangos son diferentes. Aquí nosotros vamos a buscar que, primero, que no haya ningún valor de las variables independientes que esté por encima de 10. Si hay algún valor que esté por encima de 10, eso nos va a indicar que hay multicolinealidad entre las variables. Y por otra parte, pues vamos a buscar que en conjunto todas las variables independientes con las que estamos trabajando tengan puntuaciones cercanas a 1. Si nosotros vemos que, digamos, ninguna está por encima de 10, pero todas tienen puntuaciones de 7, 8 o por ese rango, pues vamos a ver que es probable que ahí haya también un problema de multicolinealidad. En este caso, pues eso no es lo que pasa. Entonces nosotros lo que vamos a reportar, pues es justamente lo que les estoy mencionando. Entonces aquí, la prueba, o no la prueba, sino el factor de varianza inflada, o también lo podemos poner en la abreviatura LFIB, indica que se cumple el supuesto de no multicolinealidad. Y ponemos los valores. Valores entre 1.015 y 1.043. Y con esto entonces ya terminamos también la prueba de los supuestos que necesitábamos. Aquí entonces nuevamente en rojo les voy a poner cuál es el criterio que debemos tener en cuenta para la interpretación. Entonces, ningún valor por encima de 10 y en conjunto todos los valores cercanos a 1. Esa es la manera como entonces nosotros interpretaríamos ese, ese puntaje de no multicolinealidad. Habiendo hecho esto, entonces ya tenemos nuestro análisis. Aquí vienen otras dos variables que son las variables excluidas y el diagnóstico de colinealidad, que son dos tablas que van a complementar este primer análisis que se veía aquí de supuestos, pero entonces pues ese no lo vamos a interpretar. Y luego viene una de las opciones que le habíamos pedido al programa, que era el diagnóstico por caso. En el diagnóstico por caso, como les decía, lo que nos va a mostrar el programa es ese caso que puede estar, digamos, como muy alejado de lo que nosotros esperaríamos para el modelo que estamos proponiendo. Aquí lo que nos está diciendo el programa es que hay un caso que tiene valores atípicos y es el caso 169. Si yo voy a la base de datos entonces y me ubico en el caso 169, pues ahí estamos observando que hay unos valores que están muy disímiles a lo que normalmente deberíamos encontrar. Y pues eso es efectivamente lo que vemos. Hay una inversión de publicidad más bien poca y una venta muy amplia y las otras dos variables pues más o menos.
¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para ese diagnóstico por caso? Ir a las encuestas y ver si de pronto hubo un error de digitación, si hubo un error en en pasar los datos en la base de datos que pudiera explicar esa diferencia o ese caso atípico. O incluso también si hay una diferencia, hay algo teórico que pudiera explicar el por qué se está dando eso. Si nosotros podemos efectivamente identificar que ese caso es atípico por una situación de un problema que se hubiera podido corregir, pues yo lo que hago es quitar ese caso y vuelvo y corro el modelo para que entonces me quede mucho más preciso es probable que también mejoren los índices que ya obtuve. Entonces posiblemente también la varianza explicada sea un poquito más. Y pues ya en el caso de las significancias, pues en este caso hemos visto que todas son significativas. Pero pues esa es básicamente la utilidad que tenemos de los diagnósticos por caso. Como les mencionaba esto, digamos que no es para reportarlo específicamente en un reporte de investigación, pero sí nos permite trabajar un poco más en profundidad sobre los datos con los que estamos trabajando y digamos que darle una aproximación también un poco más cualitativa a estos resultados que hemos obtenido. Esto sería entonces lo que nosotros obtendríamos para las regresiones múltiples. Hasta aquí entonces lo dejaríamos. Voy a dejar entonces unos segunditos los reportes para que los puedan revisar con calma cuando estén viendo los videos. Y entonces ya con eso finalizaríamos el video. Aquí primero entonces el diagnóstico de independencia de errores y el R cuadrado. Luego el reporte para el ANOVA o la bondad de ajuste del modelo. Y finalmente la interpretación en función de cómo desarrollar la ecuación de de la regresión, el supuesto de no multicolinealidad y la interpretación con relación a las puntuaciones t en función de la utilidad o del aporte de cada variable independiente al modelo que estamos tratando de probar. Esto sería entonces todo. Nuevamente, si la idea es que pues complementen este video con los ejercicios sugeridos y si hay dudas, entonces la próxima semana los discutimos y los trabajamos en clase. Gracias y nos vemos entonces o nos escuchamos en el siguiente video.